nos hemos ido a Zamora para hablar del estado de las autonomías y de los 40 años de Castilla y León. Ha sido una conversación a tres muy interesante con políticos del pasado y del presente. Vean y luego la comentamos. Tras la mala gestión de la Dana en Valencia, han sido muchas las voces críticas que han cuestionado el Estado autonómico, el mapa de las autonomías, la descentralización de competencias y amparándose fundamentalmente en esa mala coordinación entre el Gobierno central y la Generalitat de Valencia. Tengo aquí en mis manos un libro que se titula Castilla y León, 40 años de autonomía, que ha presentado el Consejo Consultivo y en el que, bueno, pues los protagonistas de este proceso autonómico en Castilla y León de estas 4 décadas del pasado y actuales nos cuentan sus experiencias, cada uno la suya, pero podemos decir que todos coinciden en algo y es que la autonomía es sinónimo en Castilla y León de bienestar social, de modernidad, de prosperidad. Estamos en la sede del Consejo Consultivo en Zamora y vamos a charlar con el presidente, con su presidente, el presidente de este órgano de autogobierno y coordinador de este libro, Agustín Sánchez Vega. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias sobre todo por acogernos en esta maravillosa casa, con estas vistas excepcionales a la Catedral de Zamora, y enhorabuena por este libro. Ahora hablamos de él, si le parece. Bueno, tenemos también a dos expolíticos reconocidos y muy respetados en nuestra comunidad. El primero fue presidente de la Junta de Castilla y León desde 1983 a 1986. Fue el último presidente socialista que tuvo Castilla y León. Él es Demetrio Madrid. ¿Qué tal? Estamos aquí en su tierra, ¿eh? Buenos días y bienvenidos a esta ciudad que todo el mundo admira y que todos queremos y que nos gustaría que tuviera un mayor desarrollo económico, aunque el ámbito en el que nos movemos es muy agradable y la gente cuando viene aquí dice que viene llorando, pero no se vaya nunca más. Eso es, eso es. Bueno, además a usted se le identifica mucho con esta tierra y es bueno, pues un gran embajador de Zamora. Y el tercer invitado es bueno, pues una persona muy conocida en cuestión de prioridades, contertulio habitual del programa. Él fue secretario autonómico del Partido Socialista durante 10 años. Jesús Quijano, hemos cambiado hoy de plató. Para bien. Para bien. Bueno. Buenos días, efectivamente. Yo creo que no encontraremos otro escenario como este que hoy nos acompaña. Yo creo que debieras de convertir esto en sede permanente. Plato diario, ¿no? De cuestión de prioridades. Bueno, no estaría mal, no estaría mal. Pagando. Presidente, ¿por qué surge este libro ahora? No sé si era una forma de impulsar la comunidad, una forma de decir, bueno, que los castellanos y leoneses sepan de dónde venimos y a dónde hemos llegado. Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias por desplazaros hasta aquí, ¿no? Que creo que es un ejemplo de que la televisión también traslada a los ciudadanos la idea de comunidad, ¿no? De comunidad, porque esta sede es la sede de todos los castellanos y leoneses, la sede del Consejo Consultivo, que es el órgano superior consultivo de Castilla y León, ¿no? Hombre, la idea de promover un libro sobre 40 años de autonomía lo dice por sí mismo, lo dice el título, lo dice por sí solo, ¿no? Son 40 años de comunidad autónoma, con sus dificultades iniciales, pero con su desarrollo posterior, que yo creo que ha llegado a niveles altos de prosperidad, de organización, de funcionamiento. Yo creo que es un buen ejemplo de comunidad autónoma en el contexto español, ¿no? Un ejemplo de comunidad autónoma cuyas señas de identidad, por supuesto, pues propias, las hemos transfundido al mundo. Quizá por eso no tenemos esa identificación nacionalista que tienen otras comunidades autónomas. Hemos sido generosos, hemos funcionado gracias en estos 40 años al principio del pacto, de la lealtad, del sentido de Estado, lealtad con el Estado, lealtad con las otras comunidades autónomas, lealtad con la Constitución, al fin y al cabo. El Estatuto es un ejemplo de encaje muy correcto en la Constitución. Y por lo tanto, todo ese cúmulo de ideas junto a los 40 años de comunidad autónoma, 45 coincidían de Constitución y 20 del Consejo Consultivo, pues nos llevó a impulsar esta idea, ¿no? de poner en manos de los ciudadanos lo que ha sido Castilla y León en estos 40 primeros años. Demetrio, Jesús, decía yo al principio, son muchos los que están aprovechando ahora para, a raíz de este desastre de la Dana en Valencia, cuestionar el mapa autonómico. ¿Qué piensan? Pues que la culpa la tiene la naturaleza, claro,
porque buscar otros elementos de centrar responsabilidades en algo que debería de estar todos los esfuerzos en solucionar los problemas de tipo humano, me parece, por parte de la naturaleza me parece mal, por parte de algunos políticos todavía peor. Y además esto es tan natural que hasta en Castilla y León, en el año 83, Felipe González se vuelve a confundir, no fue en el 82, en Castilla y León tuvimos una cosa parecida, más centrada en el País Vasco, y el Lehendakari, Garaikoetxea entonces, y yo como presidente de la comunidad, estuvimos con Julián Campo, que era el ministro de Obras Públicas, como una sola piña, intentando resolver los problemas humanos y dar la mejor respuesta posible a los problemas económicos, sociales y medioambientales que se crearon con aquella gota fría también en Castilla y León. Pero eso no está funcionando en este momento, eso ha fallado. Cuando se habla del Estado fallido... Ya, pero hay que... no se puede generalizar. Las responsabilidades todos tenemos una parte por el hecho de haber vivido y por el hecho, a lo mejor, de no poner todo el esfuerzo necesario. Pero, desde luego, estar discutiendo a estas alturas si son perros o podencos de quién tiene que llevar la dirección, pues está muy claro. En aquel momento, donde todavía no se habían expandido las responsabilidades y competencias, sí, lo que primaba era la responsabilidad común. Y el Estado no evita que la transferencia de una determinada comunidad intervenga, pero sí decide que es una competencia propia de la comunidad, donde todos tenemos que operar. Y eso me parece mal. Bueno, cuando hablamos de Estado, hablamos de gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, de todas las instituciones. Jesús, ¿cómo lo ves? Bueno, yo haría dos consideraciones. Una, yo parto de la base de que el modelo de distribución territorial del poder de actuación de las administraciones que diseñó la Constitución y que luego se ha ido desarrollando con el tiempo es irreversible. Es que no había otra opción. Yo he dicho muchas veces que... Por cierto, un modelo diseñado por Partido Popular y Partido Socialista, que son los que ahora mismo se están pegando entre ellos, sí, también. Bueno, era la UCD todavía. Bueno, la UCD, exacto, sí. El Partido Popular sí, no existía. No existía. Existía Alianza Popular, que era muy minoritaria, ¿no? No, pero aquí en España ocurrió, por razones históricas, que, digamos, la asimilación entre democracia y autonomía fue de tal intensidad en el momento de la transición que no hubiera sido posible otra cosa. O sea, pensar que la autonomía solo hubiera funcionado en territorios que tenían pues una dinámica histórica, además identidad diferenciada y demás, yo creo que no era posible. Entonces, si partimos de esa base, ¿qué es lo que ocurre con frecuencia? Yo creo que en España tenemos una cierta tendencia, me parece a mí, a mezclar dos discusiones. Las políticas y la gestión y el modelo. Y yo creo que hay que distinguirlas. O sea, se puede distinguir o debatir la corrección, la eficacia, los resultados de la gestión, de las políticas que se aplican, porque eso está en la naturaleza legítima del debate político. Pero inmediatamente lo trasladamos a la discusión sobre el modelo. Y son dos cosas distintas. Yo creo que una cosa es el modelo, y a mí me parece la validez del modelo, y otra cosa es que necesite, seguramente iremos hablando de eso en el coloquio, que necesite pues determinadas mejoras, actualizaciones, en una mejor coordinación, etcétera. Eso está en el debate de las políticas y la gestión. Y luego la discrepancia legítima desde el punto de vista político. Deberíamos hacer un esfuerzo de distinguir esos dos ámbitos de discusión, ¿no? Los tres escribís en este libro.
hay gente de todo tipo, políticos, gente que defiende el patrimonio, rectores de universidad, gente del mundo de la cultura, de las letras. A mí me gustaría que os quedarais, si es posible, con un momento clave en estos 40 años de autonomía de Castilla y León, un momento, bueno, de alguna forma que nos haya permitido crecer. Puede ser desde un punto de vista personal, vuestro, político, social, económico. ¿Con cuál os quedaríais? Sé que es difícil, ¿eh? Hablamos de 40 años. Bueno, a lo mejor por deformación profesional, pues yo me quedaría con la aprobación del último estatuto, de la aprobación del estatuto de 2007, ¿no? Que es una reforma muy ambiciosa, un estatuto que proyecta a Castilla y León hacia el futuro, donde se dice, por ejemplo, que Castilla y León es una región de Europa. Es decir, es un estatuto muy moderno, ¿no? Pero en general con los 40 años de comunidad autónoma. Efectivamente, como decía Jesús, el modelo se proyecta en la Constitución y es un modelo descentralizado, federal o próximo a lo federal. Es un modelo complejo, ¿no? Los constitucionalistas en muchas ocasiones hablamos de que este modelo de descentralización es un Estado complejo, y así es complejo, pero complejo porque iniciamos los escalones los iniciamos en Europa, seguimos con España, continuamos con las comunidades autónomas y llegamos a los niveles locales y provinciales, ¿no? Y ese entramado de organización política y jurídica pues es complejo de hacer funcionar también, ¿no? De llevarlo a la práctica. Siempre es necesario el entendimiento y siempre es necesaria la lealtad. Es muy difícil que un modelo de organización política funcione sin entendimiento, sin lealtad, sin claridad de tratos entre unos y otros, ¿no? Y eso lo sufre también el ciudadano, desgraciadamente, aunque evidentemente la causa originaria, en el caso valenciano, es la naturaleza. Es decir, todos los expertos dicen que la recio de tanta lluvia era imposible de detener, ¿no? Pero bueno, al margen después de las posibles responsabilidades que pueda haber, ¿no? Yo me quedaría con los 40 años como tal, y así me quedo con ese libro que hemos promovido desde el Consejo Consultivo, bueno, ¿no? La norma básica, que es el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Demetrio. Bueno, es que es imposible separar una cosa de la otra. Yo tengo 3 asuntos. Uno, en el orden personal, pues la creación de una aportación importante con 5 hijos a la comunidad y al Estado. Es un momento único, ¿no? Está claro. En el terreno político, pues se confunde también por haber tenido, bueno, inmerecidamente la posibilidad de ser constituyente, la Constitución española y el Estatuto de Autonomía, que se funden en una sola cosa. Y, como decía Jesús, es un desarrollo inevitable si queríamos tener un Estado moderno. Un Estado moderno necesita una administración moderna en una sociedad democrática, en una sociedad independiente también de cómo había estado hasta muchos anteriores años, en una situación en declive políticamente, y desde ese momento yo creo que España, desde la Constitución, entra en una fase de autonomía propiamente dicha y al mismo tiempo con un sentido universal, que es el momento en el que entramos en la Unión Europea. Todo ese compendio yo creo que es de una naturaleza que tenemos que ser agradecidos, afortunados en el momento en que vivimos, independientemente de los problemas existentes en estos momentos, que esperemos que se vayan solucionando y que estas generaciones y estos responsables políticos y sociales tengan la habilidad suficiente, como modestamente tuvimos nosotros, para crear un Estado que probablemente sea el más moderno de los estados occidentales, por lo menos, que existen en estos momentos. Pero fíjese cómo ha cambiado Castilla y León desde el 83, cuando usted entró en la Junta de Castilla y León. No me quiero imaginar el mundo rural como era en aquel momento.
¿En Castilla y León queda todavía muchas cosas? ¿Queda lo mejor por venir? ¿O cree que estos 40 años realmente ha sido el gran éxito de esta comunidad? ¿Todavía tenemos que ver muchas cosas mejores de las que hemos visto? Claro, naturalmente yo creo que un Estado moderno no puede tener una situación, ya está conseguido todo. Primero, pues porque no está nunca conseguido todo. Siempre es necesario mejorar las condiciones, innovar y darle a la gente que entra nuevamente en la responsabilidad política la oportunidad de las nuevas aportaciones, como hicieron los que dieron un paso atrás cuando nosotros decidimos hacer la Constitución y el Estatuto, crear una base de no solo de modernidad, sino de justicia social, de desarrollo cultural, de desarrollo económico. Hombre, España ahora, algunos estudios dicen que es el motor económico de Europa. Ha dejado de serlo Alemania y otros lugares y empieza. Si esta situación política no la tuviéramos, sería imposible que pudiéramos alcanzar este grado de bienestar. Y después, pues, claro, ¿cómo no? Entonces no existía, porque nosotros lo que hacíamos era exportar españoles al extranjero. Ahora mismo hay 2,5 millones de ciudadanos de otros países que vienen a España y dan la oportunidad de un crecimiento económico. ¿Qué pasaría en España si hubiera, que Dios o quien sea no lo permita, una expulsión de todos los extranjeros? Se paralizaría España. Fíjate si hay diferencia de un momento a otro. Bueno, y es lo que está salvando, desde luego, los datos de población en nuestra comunidad. Jesús, ¿con qué momento te quedas? Yo te voy a ser muy concreto y, si me permiten, no uno, dos. Vale, me lo permito. Uno, por serte muy concreto, pues un día del mes de mayo del año 83, en el monasterio de las Claras de Tordesillas, en un magnífico escenario, donde celebramos prácticamente todo seguido la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León, después de la aprobación del Estatuto y las primeras elecciones, y donde se celebró también el primer debate de investidura, en el que yo tuve, pues, el honor de intervenir como portavoz en aquel momento grupo mayoritario, que era el Grupo Socialista, y donde fue elegido presidente de la Comunidad Demetrio Madrid. Ese día del mes de mayo quedará en mi memoria como una referencia, pues porque había habido todo un proceso de dificultades en la gestación del Estatuto de Autonomía. Había también quizá una cierta inseguridad en el territorio, había recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional sobre la delimitación territorial de la comunidad y demás, pero claro, aquel paso de constituir un Parlamento regional y elegir un presidente, pues indudablemente suponía un paso irreversible en la construcción de la comunidad. Y el segundo, pues en el año 99, cuando se aprueba la segunda reforma del Estatuto de Autonomía, porque la primera, en el 94, había sido una reforma menor, pactada por arriba, era un acuerdo general para homogeneizar competencias nada más. Pero en la del 99 yo creo que damos el gran paso en todos los sentidos. Primero es la reforma del Estatuto, en la que se incluye la competencia en sanidad, en educación, servicios sociales, etcétera. Se desarrollan las instituciones propias. Este Consejo Consultivo sale de esa reforma del 99. Yo ahí tuve con quien entonces era el portavoz del grupo, en ese momento ya mayoritario, que era el luego presidente Herrera, en ese momento era portavoz del Grupo Popular, pues tuvimos un largo periodo previo de discusión en una comisión mixta, donde nos fuimos entendiendo, yo creo que muy bien, con cada uno con su punto de vista, para llegar a ese punto común
de reforma del estatuto. Yo creo que ese es el primero, es el momento de arranque definitivo, y este me parece a mí que fue el momento de la consolidación principal. Os entendisteis en el 99 y os seguís entendiendo muy bien, Juan Vicente Herrera, me consta, que tenéis muy buena amistad. Es un mantra que nos persigue siempre, no tenemos conciencia regional, no tenemos sentimiento identitario en Castilla y León. Yo no sé si coincidís en que esto hay que construirlo, ese sentimiento hay que hacerlo, o hay que dejarlo como está, Agustín. Pues esa es una de las cuestiones clave, ¿no?, de Castilla y León. Es decir, en el año 83 se construye una Castilla y León nueva, ¿no?, como intentamos decir en el propio libro, ¿no? Una Castilla y León nueva en la que participan los expresidentes y presidente actual Mañueco que presenta el libro, ¿no? Es una Castilla y León nueva porque el espíritu de Castilla y León siempre ha sido generoso, ¿no? Generoso. Nuestras señas de identidad son nuestras originariamente, pero se trasladan a una enorme parte del mundo, ¿no? La universidad, la lengua, la historia, el patrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, y nos desvinculamos de ellas, ¿no? Casi te desvinculas de ellas, ¿no? Como en el sentido de la propiedad intelectual, ¿no? Yo, escribo una novela, pero la novela pasa a ser del mundo, ¿no? Esto ocurre con Castilla y León, y en ese estatuto del 83 se definía cuál era nuestro territorio. Se implicó el Parlamento de España, la jurisdicción constitucional, a la hora de definir nuestro territorio, porque justamente Castilla y León nace, diríamos, de la Constitución de Cádiz. La Castilla y León actual nace de la Constitución de Cádiz, pero claro, con Logroño y Santander, que fue el primer inicio de los primeros son los pasos. instrumentos, las estructuras, pero yo hablo más de sentimiento, esa identidad que sienten otras comunidades, que en el caso de Castilla y León es más provincial, más local. Efectivamente, y en ese momento también se choca con el orgullo provincial que existe en Castilla y León. Es decir, por lo tanto, es una complejidad de sentimientos que nos llevan a no mantener una posición, digamos, nacionalista, sí de identidad, por supuesto, no nacionalista, pero seguramente el ciudadano vea a la organización, la estructura de la organización de Castilla y León como una organización que sirve para resolver los problemas, ¿no? Y a lo mejor en eso hay que quedarse, porque creo yo que los castellanos y leoneses pues no tenemos un sentimiento de exclusión como a lo mejor hay en otras comunidades autónomas, ¿no? Ese sentimiento de inclusión, de generosidad, de cercanía con todos. Nosotros no nos importa el multilateralismo con el resto de comunidades autónomas, sino que es que lo queremos, ¿no?, frente a otras que lo que quieren es la bilateralidad, la relación bilateral. Es decir, el castellano y el leonés es un hombre, yo creo, leal, generoso, tendente al pacto, tendente a las cuestiones que nos unen más que a las que nos desunen, ¿no? Y me parece que a lo mejor ahí está la identidad, ¿no? Ahí está la identidad del castellano y leonés. Demetrio. Yo creo que es un debate fallido. Puede ser tener una conciencia regional. ¿Qué es eso? Eso es pedir la independencia, eso es querer un Estado nuevo castellano-leonés, si ya lo ha sido durante toda la historia de España, que se ha construido fundamentalmente sobre la base de lo que es hoy Castilla y León y otros que por su voluntad decidieron tener, con la Constitución, crear una administración con personalidad y con todos los asuntos, pero a mí me parece que se crea un debate, un debate, ya lo he dicho, fallido y que no nos conduce a ningún sitio. Seguir hablando si hay conciencia regional o no. Hay una conciencia de solidaridad, como decía el presidente, en el sentido, cuando hay una desgracia como la ahora está ocurriendo en el Levante, los castellanos y leoneses lo sienten como si fuera su casa. No hay barreras que detengan los sentimientos y la conciencia. ¿Cómo se determina eso? Se ponen límites, además de los geográficos, límites morales, límites políticos. Yo creo que no. Precisamente cuando estamos construyendo la Unión Europea como un espacio en el mundo que crea condiciones de seguridad,
impide las guerras históricas que ha habido siempre, aunque en algunos lugares aparezcan estos focos de guerra. Yo creo que la España de las autonomías, en España, facilita la paz, que esto es muy importante. Hay que desarrollarlo en un plano de otra naturaleza, naturalmente, pero desde entonces hay, en algunos casos, diferencias en los presupuestos, en la participación del común, pero yo creo que España ha demostrado que es un territorio bastante común del conjunto de los españoles, con aspiraciones también a tener otro espacio más abierto, del cual hemos participado en su construcción y ahora mismo en su economía. Y en estos espacios más abiertos, bueno, ahora se habla de que no hay que tener tantas fronteras, no sé si, como dice Demetrio, es también un sentimiento fallido, el sentimiento leonés, por ejemplo. ¿Por qué no se ha cerrado el debate de la región leonesa, que parece que sigue creciendo por momentos, además? Bueno, tiene sus altibajos, ¿no? Yo lo situaría también un poco en la discusión general, ¿no? Yo siempre que me han preguntado por este asunto, siempre he dicho lo mismo. Digo, los temas de los sentimientos o de la conciencia les produce la historia, no se inventan. O sea, tú puedes proponerte, no, voy a sentirme más de no sé dónde. No, el sentimiento de pertenencia le tiene... El político no lo puede controlar muchas veces. Correcto. Entonces, ¿cuál es la primera reflexión que me hago? No nos agobiemos, no nos agobiemos. O sea, la historia nos ha hecho así. Es verdad que en nuestra historia regional predomina la aportación, digamos, a la causa común de la construcción de España como nación y como Estado, más que la diferenciación identitaria. Quizá pues porque no hemos tenido una lengua diferenciada. Nosotros hemos aportado la lengua al acervo común. Entonces no hemos necesitado ni hemos tenido periodos en que nuestra lengua haya estado reprimida, sino todo lo contrario. Entonces, este es un hecho. Ahora, también digo una cosa, habría que ir midiéndolo con el paso del tiempo. Seguramente en el año 83, estos estudios que de vez en cuando se hacen, bueno, ¿usted de dónde se siente para medir la conciencia regional? No, yo español, primero, de Zamora, de Salamanca, de Palencia, después, o a la inversa, y de Castilla y León, menos. Eso ha ido cambiando también, eso ha ido cambiando, porque el propio hecho autonómico, pues oye, con el paso del tiempo, el ejercicio de las competencias, la percepción ciudadana, este es un fenómeno curioso. Yo he percibido en mucha gente la sensación, por ejemplo, de que la pandemia, cuando la gente se dio cuenta de que pudiera salir a pasear de las 8 a las 10 era una decisión de la Junta, esto no sabíamos que hasta ahí llegaba, ¿eh? Bueno, esto identificó más. ¿Qué quiero decir como conclusión? Pues que quizá no debemos agobiarnos con el tema de la identidad y sí debemos agobiarnos con el tema de la utilidad. O sea, para nosotros la clave es que la autonomía sea útil, más que la identidad. Porque la identidad y la pertenencia irá surgiendo e irá creciendo, pues eso, a medida que las competencias se ejerzan bien, que la ciudadanía perciba que hay eficacia, que la proximidad en la toma de decisiones políticas, administrativas, económicas y demás es una ventaja, etc. Eso es lo que irá dando también a la vez sentimiento de comunidad. Pero eso necesita tiempo también, más de 40 años incluso, no nos agobiemos. Agustín es de Salamanca, Demetrio de Zamora, Jesús de Palencia. Nos reprochan, a los que estamos en Valladolid, yo soy salmantino, ese exceso de centralidad que existe en Valladolid desde hace muchos años. Es un reproche que lo hacen casi todas las provincias, fundamentalmente Salamanca, Burgos, León, también Soria. ¿Eso ha sido así? Bueno, eso hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Es decir, los responsables políticos tienen que cuidarlo, sí, porque el sentimiento de comunidad también se hace
preocupándose por el conjunto de la comunidad y por lo tanto por el conjunto de las provincias. El interés general es a veces también el interés de cada uno de ellos, de cada una de las partes que componen ese interés general, ¿no? Y yo creo que Castilla y León, la verdad es que es un ejemplo y ha hecho un esfuerzo en ese sentido, un esfuerzo a lo largo de estos 40 años, esfuerzo por el protagonismo de todas las provincias, ¿no? Bueno, fruto de ello es que estamos hoy en Zamora, ¿no? El Consejo Consultivo en Zamora, el Consejo de Cuentas en Palencia, el Procurador del Común en León, el Consejo Económico y Social, es decir, las instituciones autonómicas, las instituciones propias, se han intentado distribuirlas en distintas sedes, precisamente para también el objetivo de lograr un sentimiento de comunidad, ¿no? No todo es Valladolid, lógicamente Valladolid es una provincia importantísima, ¿no?, por su potencial económico, es la sede de las instituciones, al fin y al cabo, de las principales, Gobierno y Parlamento, pero ha habido un esfuerzo por trasladar la idea de que las instituciones son de todos, poniendo sus sedes en las distintas provincias, ¿no? Yo creo, y por supuesto el desarrollo económico del conjunto de la comunidad es evidente en los 40 años, ¿no? Demetrio, ¿cómo lo ves? Pues es un problema desde su nacimiento, ¿no? Los 3 primeros meses de la autonomía, en la sede era Burgos. Era en Burgos donde teníamos en el Palacio de la Isla, que nos lo había cedido la Diputación de Burgos, que por cierto, antes de dejárnoslo, quitó todos los cuadros por si nos llevábamos alguno. Y yo me acuerdo que desayunaba a las 8 de la mañana con el gerente de un hotel de Burgos, porque claro, no sabíamos todavía. Y era muy burgalés y a toda costa decía que Burgos, cabeza de Castilla, Capo Castelo, tenía que ser la sede de la comunidad, porque tiene méritos. Digo, anda que Toro, le decía yo, anda que Toro no tiene historia y la tiene Villa Castín, y no sé, si es que estamos en una comunidad donde cada pueblo tiene suficientemente históricas, si solo se dijera por eso, para tener sedes o la sede central y tal. Pero claro, hay una realidad y tal. Dice, ya, pero es que Valladolid es siempre la que lleva. Digo, bueno, ¿qué culpa tiene Valladolid de estar facilitando la parte administrativa, de comunicaciones, etcétera? Bueno, y ya cuando se quedó sin argumentos, dice, pero son unos ladrones. Digo, bueno, vamos a ver, eso ya no se lo consiento. Digo, Valladolid ha sido la sede, el centro, la capital de España y del imperio. Ya cuando dije del imperio, dice, bueno, aquí me ha vencido en ese sentido. Es decir, es una situación funcional. Valladolid tiene todas las condiciones dentro de lo que es el conjunto. Otra cosa diferente es el desarrollo de las personas. Si se tienen mejor oportunidades o no, Valladolid o Burgos, que Zamora o que Salamanca o que León. Y yo creo que es verdad que en algún momento la comunidad ha funcionado en 2 velocidades distintas. Probablemente por la situación territorial, probablemente porque cuando se llegaba a esas 2 provincias ya no se iba a ningún sitio, pero la Unión Europea, al abrir las fronteras y al hacerlo más permeable el conjunto del funcionamiento de las personas, de las mercancías y tal, permitiría en este momento con más facilidad que aquellas provincias, aquellos territorios. Es que nosotros, en el primer momento, ¿te acuerdas, Jesús?, modificamos los mapas de Castilla y León porque en los mapas que eran militares, nos los habían cedido, eran los únicos que lo tenían, y tenían un grueso de separación entre cada una de las provincias. Y nosotros difuminamos ese asunto porque hablamos de territorios.
Y hay una situación interesante, que es la única que lo tiene de España, que en vez de llamarse delegaciones provinciales, aquí dijimos, y sigue existiendo, delegación territorial. Porque esas divisiones podrían en algún momento, hubo un intento que ya estabas tú, bueno, has estado desde el principio, pero que tuviste mucho protagonismo en la creación de la comarca del Bierzo, por ejemplo, o otros lugares donde podía ser. Yo creo que ahí sí habrá que hablar de política en este programa, ¿no? Sí, claro, sí, es un programa muy político. La historia. Yo creo que se tendría que aplicar mucho más de lo que se están aplicando. Yo ahí les pongo una nota muy baja a los gobiernos que han estado sin hacer ese esfuerzo de decir cuál es la vocación de este territorio, ni siquiera de esta provincia, de este territorio, de esta comarca. No se ha hecho todavía un mapa serio. Nosotros hicimos uno que sacábamos 54 comarcas, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. Y buscábamos en qué comarca vendría bien, porque claro, los Altos Hornos aquí no los vamos a crear, en ningún territorio de Castilla y León. Pero no, unos territorios son más favorables a la partido, digamos, en función de las características. Bueno, es la famosa ordenación del territorio que años llevamos. En ese territorio. Pero fíjate, volviendo a ese exceso de celo o esa envidia, es verdad, que tienen muchas provincias con Valladolid, todo para Valladolid. Fíjate, Jesús, que hasta entre periodistas y... Si fuera envidia no estaría mal. Bueno, recelo, vamos a decirlo recelo, sí, yo creo que es más justo. Entre periodistas y políticos siempre hablamos que no puede haber nunca un candidato a la Junta de Castilla y León que sea de Valladolid. De hecho, un zamorano, burgaleses, salmantinos, sorianos, porque eso provocaría ese recelo entre el resto de provincias. Habría que verlo, eso todavía no ha ocurrido. Vamos a ver si alguna vez hay un vallisoletano o vallisoletana que se presente, pero es un poco triste, ¿no?, que se llegue a esto. Mira, hago también la siguiente reflexión. Este es un tema también recurrente, ¿no?, en otras comunidades. Claro, cada una solucionó un poco su distribución interna de instituciones en función de sus circunstancias. Pero qué sé yo, en Aragón existe el mismo debate con la centralidad de Zaragoza, corregido y aumentado. Zaragoza no sé si tiene en torno al 80% de la población de todo Aragón allí. El debate existe en Andalucía, con Sevilla, en La Mancha en parte con Toledo, en el País Valenciano con Valencia. Otras lo solucionaron nuestro amigo Ibarra, ni Cáceres ni Badajoz, Mérida. O en el País Vasco, ni Vitoria ni San Sebastián. Digo, ni Bilbao ni San Sebastián, Vitoria. Santiago Compostela. O en Galicia, Santiago. Las uniprovinciales no tenían duda porque tenían la... Entonces, ¿qué ha ocurrido? Es verdad que eso termina generando pues, un cierto fenómeno de concentración de servicios, la administración, el número de funcionarios y todo eso pues, contribuye, ¿no?, al desarrollo de la ciudad. En nuestro caso, claro, Valladolid, tú coges el mapa regional, es exactamente el centro geográfico, eso, el tamaño, pues todo eso influyó en la decisión. Pero yo creo que luego se ha achacado al centralismo de Valladolid procesos, a veces incluso de deterioro económico, que tenían lugar en algunas provincias, que yo creo que no tenían nada que ver con el centralismo, sino con la propia dinámica. Qué sé yo, la crisis del sector minero en León, ¿tiene algo que ver con el centralismo o con el hecho autonómico? O cierta pérdida, digamos, de poder incluso fáctico, jurídico y demás en Burgos, que ocurría, y durante mucho tiempo, es que en el País Vasco no había audiencia territorial, estaba en Burgos. Por tanto, qué sé yo, el Colegio de Abogados de Burgos era un poder fáctico de primera magnitud, porque por allí pasaban todos los recursos contenciosos procedentes del País Vasco. El hecho autonómico, la democracia, la fijación de una sede tiene algo que ver con... A veces se han mezclado también estos dos debates y se ha achacado al centralismo problemas de evolución económica, a veces no favorable, que tienen su origen en otras circunstancias propiamente económicas y en otro tipo de decisiones que no son la fijación de la sede. Si me permite, yo creo que este asunto se puede trasladar también a Francia
y no digo a la Unión Europea con Bruselas y Estrasburgo. No, y al conjunto de España con Madrid. Sí, claro. Sí, el centralismo está en todas partes. El asunto es que si aquí se desarrollara, dejara de existir las familias, los estudios y no sé qué, que dan más oportunidades en otras tierras que en otras, aquí no existiría ese problema. Está claro. No, y luego, mira, una cosa, lo que decía Agustín tiene razón, el esfuerzo de la Junta por descentralizar instituciones, inversiones, etcétera, la primera gran inversión de la Junta del 83 es el Palacio de Congresos de Salamanca, por ejemplo, y se hace en Salamanca, como luego se han hecho otras cosas. Con gran disgusto del alcalde socialista de Valladolid. Por ejemplo, que claro. quería que fuera en Valladolid. Entiendo que sería Tomás Rodríguez Bolaños. Seguiría hablando aquí, como vosotros nos podéis imaginar, horas y horas. Bueno, nos ha traído aquí este libro, Castilla y León, 40 años de autonomía, que yo creo que ha sido muy interesante publicarlo. Se presentó hace unos días en las Cortes de Castilla y León. Creo que la siguiente parada va a ser en el Senado. Lo va a presentar, si no me equivoco, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta. Si es posible, sí, claro. Qué mejor sí. lugar que la Cámara Territorial, Claro ¿no? que sí. Y bueno, nos sigue observando la Catedral Románica de Zamora. Ha sido otra visitante en este foro. Muchísimas gracias a los tres, de verdad. Ha sido un placer teneros, hablar de la autonomía. Muchísimas gracias a vosotros. Seguiremos hablando mucho de nuestra comunidad y más en este programa, en cuestión de prioridad. Será una prioridad estar hoy aquí en Zamora. Gracias. Gracias. Muchas gracias.